¿Sabe qué es lo más curioso de la piratería digital? Que nunca nos sentimos piratas. O sea, nunca nos levantamos como diciendo, hoy voy a cometer un crimen. No, hoy voy a descargar una canción. Así nos levantábamos. Noticias, Ares explota con más de 50 millones de usuarios y se corona como el rey indiscutible de las descargas. Y lo decíamos con una naturalidad como la que uno fuera a hacer un café. Pero detrás de ese clic en descargar había todo un universo de ilegalidad, de anarquía digital, de hackers, de corporaciones llorando por ventas perdidas, de virus acechando como lobos. Y sí, de nosotros, simples mortales, buscando la última canción de Don Omar o el álbum entero de Bob Marley. Sí, en otras noticias las redes P2P están inundadas de virus y ponen en jaque a millones de... En el centro de esa jungla apareció el Ares Galaxy, un programa que no se llamó Music Share, ni Easy Download, ni Download Buddy. No, se llamó Ares, como el dios griego de la guerra. Y tremenda guerra. En contra de las disqueras, contra los virus que la asediaban, contra la paciencia de millones de usuarios que esperaban que esa barreta azul llegara al 100%. P2P significa peer-to-peer, de computador a computador, de par a par. Esto significaba que si usted tenía un archivo en Ciudad de México en su computadora, una persona desde aquí, desde Bogotá, o otra persona desde Buenos Aires podía acceder a ese archivo. Y yo también podía acceder a cualquier otro archivo de cualquier otra computadora que estuviera en cualquier otra parte del mundo. No tenía un solo servidor, era como si usted le cortara la cabeza a una hidra y de una vez salían otras dos. No había a quién demandar. Por eso, aunque Napster cayó en el 2001, el modelo siguió vivo. Vinieron Genutella, Kazaa, Emule, pero en Latinoamérica había un rey absoluto, Ares, con su propia red, la red Galaxy. Ese fue el golpe maestro, no depender de nadie. Mientras los demás usaban redes prestadas, Ares levantó la suya, más rápida, con supernodos que aceleraban búsquedas y descargas, y encima con una interfaz que parecía el primo cool de Windows Media Player. Fácil, bonito y familiar. El programa perfecto para una generación que todavía estaba aprendiendo qué era eso de Internet. Para entender Ares hay que volver al mundo en el 2001. Imagínate un mundo sin Spotify, sin Netflix, sin YouTube. La música circulaba con CDs de... por ahí llegaban a costar que unos $18 actuales. Así de costoso era escuchar música. Y de repente aparece Napster, un programa sencillo, bonito y gratuito en el cual usted podía descargar no solamente una canción, sino una película o toda una discografía. Es decir, no amenazaba solamente a un artista, a una empresa, no, amenazaba a toda una industria. La revolución fue tan grande que en menos de 2 años ya lo usaban 80 millones de personas. Entonces imagínese a un pelado en Ciudad de México, a otro en Buenos Aires y a otro aquí en Bogotá. Pues estaban compartiendo todas las canciones que quisieran. Podían descargar cualquier canción de Don Omar, podían de Shakira, podían de la Sonora Escandalera, podían de ser de... tantos artistas. Todo eso era el paraíso. Hasta que llegó la policía. La RIA, la gran asociación de discografías gringa, los demandó y Napster cayó como castillo de naipes. Un día eras un dios digital y al siguiente estabas en los tribunales. El problema de Napster en este caso es que tenía un servidor central. Es decir, es como si tu corazón estuviera expuesto y casi que cualquier persona pudiera acceder a ello. Entonces era muy fácil, era como el talón de Aquiles. Sin embargo, eso es lo importante de Napster, que sembró esa semillita de cómo compartir archivos. Era una gran manera de que se formara una comunidad y lo logró. Porque en el 2002 nació el programa que nos está reuniendo en este momento, Ares. Y si te gusta este video, ya sabes que puedes comentar, suscribirte y compartir. Ya sabes que nosotros dependemos del algoritmo y eso nos ayuda muchísimo. Desde ya, muchísimas gracias. Continuamos. Se construyó como un castillo blindado y desde ahí conquistó al mundo. Ares, que apareció en el 2002, como muchos otros programas, era el único que era fácil, que era bonito. Y esa era una de sus grandes ventajas. Era muy intuitivo, hasta tu abuela podía usarlo. El ascenso de Ares. Del 2004 al 2008 fueron los años dorados. El internet de banda ancha empezaba a llegar a las casas y a los cibercafés y ahí estaba Ares, listo para darte todo: canciones, discografías completas, series enteras, películas grabadas con cámara pirata desde la fila 5 del cine, programas que ni sabías para qué servían. Todo estaba ahí, a un clic de distancia. Y ¡pum!, te descargas algo de los fabulosos Cadillacs y resultaba siendo Cristian Castro. Eso era una tragedia. Así era. Querías escuchar Mal Bicho y terminabas con Azul. Y aún así lo escuchabas porque ya estaba descargado. Tenía chats integrados donde podías hablar con otros usuarios e incluso crear salas de conversación. Imagina un Messenger dentro de tu programa de descargas.
Para el 2007, Ares tenía más de 50 millones de usuarios únicos y más de 100 millones de descargas al mes. Era, sin lugar a dudas, el programa más descargado y más usado en Latinoamérica. Y por otro lado, abrir Ares. Recuerdo inclusive que esto fortalecía la industria del CD, porque uno mientras iba mandaba a quemar un CD con toda la música que había descargado y no eran nada baratos. La piratería es cultura popular. Y aquí va algo personal. Yo me acuerdo que yo iba y descargaba ska, punk y reggae. Me encontré toda la obra del tío Bob Marley. Descubrí a Alton Ellis. Y mis amigos, por otro lado, eran más raperos. Y ellos se burlaban porque era algo diferente y poco conocido. Y eso es algo fundamental. La piratería no solo robaba música, también la democratizaba. Te hacía tu propio curador musical. Y estoy seguro que no soy el único caso. Estoy seguro que más de uno forjó su personalidad, su estilo, sus amistades con canciones bajadas de Ares. Porque así de grande fue su impacto. No era una empresa formal con oficinas o jefes, sino más bien un colectivo informal de desarrolladores llamados SoftCap, del cual hoy quedan pocos rastros. Esa naturaleza descentralizada dificultó que la industria musical tomara acciones legales directas contra ellos, a diferencia de lo que ocurrió con otros programas P2P. Aunque se hablaba de un grupo, se mencionaba a Alberto Trevisan, alias Comet Seeker, como el programador italiano detrás de Ares. Sin embargo, su figura está envuelta en misterio y se especula si era una persona real o un alias colectivo, que nadie lo ha visto ni ha escuchado. El desarrollador listado en la información general de Ares Galaxy en Wikipedia es Lab3K. Mire, parce, yo estoy convencidísimo que la primera vez que muchos de los que están viendo este video, la primera vez que vieron una tera fue gracias a un video o a un archivo mal descargado de Ares. Porque eso era lo que sucedía. Era toda una ruleta rusa. Muchas veces podías terminar con el hit del momento o con un virus que te dejaba el PC tostado. Y esto no era porque sí. Esto tiene un nombre y eran los fakes, eran archivos falsos, eran subidos a propósito por empresas como Media Defender. Y estas empresas como Media Defender eran contratadas por la industria directamente afectada por Ares. Industria cinematográfica, industria musical e incluso industria del mismo creación de software. Mejor dicho, lo único que querían era joderlo a uno, porque te encontrabas con un MP3 que nunca te descargaban o supuestos instaladores que eran puro malware. De hecho, entre el 2006 y el 2009, Ares era un zoológico de virus y ahí fue cuando las máquinas empezaron a sufrir. Sí, el internet era lento, pero los PC eran aún más lentos porque estaban plagados de bichos digitales. Abrías Ares y cruzabas los dedos, porque o descargabas la canción que estaba de moda o perdías a tu computadora. La guerra legal. La industria intentó repetir la jugada contra Ares, demandas, cierres, asfixia, pero Ares tenía un truco bajo la manga. En 2005 liberó su código como software libre. Eso significaba que ya no había un dueño único a quien demandar. Era como intentar demandar al viento. Realmente esto era brillante, porque, por ejemplo, Napster tenía un CEO, LimeWire tenía oficinas y Ares se volvió comunidad. Era como literalmente demandar un fantasma. Entonces, ¿qué sucedía? Sin un control de calidad, sin filtros, pues la red se volvió de nadie. La anarquía digital funcionó mientras la comunidad fue fuerte, pero cuando empezaron los problemas de virus y fakes, esa misma anarquía se convirtió en su debilidad. Entre el 2002 y el 2005, en sus inicios, había algo que era terrible. Cuando usted estaba instalando la aplicación, usted le daba siguiente, instalar y ya. ¿Y qué era lo que sucedía? Que no solamente instalaba Ares, también instalaba adwares, que realmente no hacían daño a la computadora, sino que más bien lo hacía era molesto, porque el adware lo que permitía era instalar publicidad directa, absolutamente molesto. Entonces, claramente empezaban y aparecían barras de búsqueda, ventanas emergentes, y era una experiencia de Internet realmente hostil. Lo cual permitió que los desarrolladores se dieran cuenta que esto realmente no era bueno y que simplemente había que retirarlo de la instalación de Ares. Y en la segunda mitad del 2005, los desarrolladores tomaron la decisión de cambiar la licencia gratuita de Ares Galaxy a software libre bajo licencia, GPL. Esto permitió que el proyecto se trasladara de SourceForge.net y que la comunidad continuara con su desarrollo. Fue en ese contexto que Alberto Trevisan se despidió del proyecto en el 2005, liberándolo a la comunidad de Per Evolution. Y a partir de ese momento, Ares quedó en manos de la comunidad y sin su guía original, el programa se fue a la deriva. A finales de los 2000, Ares empezó a mostrar grietas. Esa barra verde de conectando, que parecía eterna, se volvió el símbolo de la frustración. La gente dejaba el programa abierto, iba a hacerse un café, volvía y nada. Conectando.
Y mientras tanto, la competencia se ponía más fuerte. Y es que, parce, yo recuerdo perfectamente que uno descargaba una canción y podía demorarse, ¿qué? De 20 minutos a 1 hora. Bueno, cuando eran largas podía ser más, pero llegó un momento en que realmente llegó a ser frustrante, porque una canción podía tardar horas. Y mientras todo esto pasaba, llegó un nuevo jugador a la cancha, el BitTorrent. Además, había clones falsos de Ares circulando por todas partes, supuestos instaladores que en realidad eran trampas llenas de malware. Tú creías que estabas descargando la última versión y estabas abriéndole la puerta al infierno digital. Y es que la diferencia era brutal, porque Ares era un software cerrado, era solamente una red, mientras que BitTorrent era todo un protocolo abierto. Cualquiera podía unirse. Y además, cuanto más gente descargaba un solo archivo, más rápido iba. Es como si usted hiciera una fila para comprar el pan, pero entre más personas hubiera, la fila iba más rápido. Literalmente es un modelo que hacía magia. Y se notó. Mientras Ares se enredaba con sus problemas internos, BitTorrent crecía como espuma. Era más estable, más confiable, más rápido. La gente se empezó a cambiar de bando. Pero lo que realmente mató a Ares no fue otro programa P2P, fue el streaming. YouTube ya estaba despegando, Spotify apareció en el 2008 y Netflix empezó a expandirse. La mentalidad cambió. De querer poseer archivos pasamos a querer acceso inmediato. De un día para otro, nadie volvió a Ares. Así, sin aviso. Un día estaba en todos lados y al día siguiente era un fantasma. Lo interesante es lo abrupto que fue. No hubo funeral, ni un comunicado oficial. Simplemente dejamos de usarlo. Las discotecas virtuales de nuestras carpetas que quedaron congeladas y Ares, que había sido el rey, quedó reducido a un recuerdo en el escritorio del PC. Y esto yo lo encuentro de verdad muy interesante, porque es que no fue una decisión consciente. No fue un día que, como antes, donde todos nos poníamos de acuerdo para descargar una canción, pues en esta ocasión nos hubiéramos puesto de acuerdo para dejar de usar Ares. No, simplemente la industria cultural lo entendió y hizo ahora el camino muchísimo más fácil, más rápido y más limpio. Y eso sí, esa transformación cambió nuestra relación con la música para siempre. De hecho, ahí está la ironía. Ares nos enseñó a querer todo ya. Nos malacostumbró a la inmediatez. Y cuando apareció algo aún más inmediato, lo abandonamos sin mirar atrás. Pero wait. Ares no está muerto. Todavía hoy lo puedes descargar y está en SourceForge con su interfaz noventera intacta. Puedes abrirlo, buscar, descargar. ¿Y qué encuentras? Pues poco y nada. Algún MP3 suelto, algún podcast perdido y salas de chats que parecen pueblos fantasmas. La última versión del programa se lanzó en el 2017, aunque Wikipedia menciona que la versión estable 2.5.7 es del 31 de diciembre del 2020. Desde el 2017 no ha mostrado actividad por parte de sus desarrolladores y actualmente se describe con soporte intermitente. Es realmente triste. Es como entrar a una discoteca, pero ya solamente queda el DJ borracho y una pareja bailando. Así nada más. Ares es considerada una reliquia o un zombie de Internet. Su rendimiento depende de la cantidad de usuarios archivos en la red P2P, y a nivel mundial estos se encuentran en decenas. Lo irónico es que aunque es un zombie digital, muchos lo recordamos con cariño, porque sí, nos llenó el PC de virus, nos coló porno que no queríamos, nos hizo esperar horas por archivos que nunca terminaban, pero también nos regaló descubrimientos musicales que marcaron nuestra identidad. Y digo que es un zombie porque hasta allí, con aparente vida, pero si uno se acerca se da cuenta que ya no hay nada vivo. Yo digo que psicológicamente aquí hay algo interesante, y es que asociamos a Ares a una época de nostalgia y exploración, de adolescencia, de descubrimiento, y aunque definitivamente era un desastre desde el punto de vista técnico para nuestra computadora, subjetivamente era un portal a nuevas culturas. Y por ese mismo motivo es que nosotros seguimos hablando de este programa, y lo hacemos con mucho cariño al testimonio personal. Yo, por ejemplo, dejé Ares cuando apareció Mediafire, porque literalmente era un solo clic, un solo link y listo, ya podía tener lo que yo quisiera. De hecho, tengo toda... Oiga, sí, yo todavía, ¿dónde tengo eso? Yo todavía debo tenerlo. Tengo gigas y gigas y gigas de música que yo descargaba para coleccionar, y yo decía que en un futuro lo iba a tener, y de verdad, era muy valioso eso. Y por supuesto, si ustedes quieren hablar de Mediafire, escríbanlo ahí en comentarios. Y por supuesto que lo digo sin pena. Ares me mostró el reggae, me mostró el ska, me mostró el punk, me presentó a Alton Ellis, me presentó a los Muertos de Cristo, y al mismo tiempo
me dañó la computadora como 3 veces. Y adjunto disculpa a mi padre porque cada ratico tocaba mandar a arreglar la computadora. Entonces, gracias, pa. Y ahí está el dilema. Ares fue maestro y verdugo. Te abría la puerta al conocimiento y al mismo tiempo te cobraba con pantallazos azules, virus y frustración. Pero esa mezcla de placer y sufrimiento es lo que la hace inolvidable. Para mí lo que hizo grande a Ares es que rompió un monopolio. Antes la radio era la que imponía la moda. Con Ares tú mismo decidías. Y esa autonomía fue un golpe directo a la industria musical. Y eso me marcó. Mientras mis amigos estaban en el rap, yo me sumergía en el reggae y el ska. Y Ares me regaló una identidad que no estaba en la radio, que no sonaba en MTV. Y al final es más grande que cualquier virus. Si lo miramos con lupa, Ares fue mucho más que un programa para piratear. Fue un experimento social masivo. Millones de personas en todo el mundo conectadas, sin jerarquía, sin autoridad central, compartiendo cultura. Era toda una aldea global compartiendo cultura. No había nadie, ni un sello discográfico, ni un programa de televisión diciéndote qué tenías que escuchar. Era un man en México compartiendo un archivo que había descargado de otra persona allá en Argentina. Era una cadena infinita. Eso era cultura popular. Y por supuesto que también reveló lo peor. Reveló virus, fakes, porno no deseado. Pero ahí está la lección. Toda utopía digital también tiene su lado oscuro. Ares nos mostró las dos caras del internet. La promesa de acceso ilimitado y el riesgo de caer en trampas que resultaban costando dinero. Por eso digo que Ares fue internet en estado puro. Maravilloso y peligroso al mismo tiempo. Hoy hablamos de streaming, de inteligencia artificial, de algoritmos que deciden lo que escuchamos. Pero antes de todo eso, estaba Ares. En ese caos ordenado donde nos formábamos, ese laboratorio donde aprendimos que la cultura se comparte, se roba y se transforma. El legado de Ares está en nosotros, en nuestros gustos musicales, en nuestras primeras experiencias digitales, en la nostalgia cuando nosotros escuchábamos los primeros sonidos y ruidos de internet, del módem de internet. Ares nos dio una lección, que la cultura no se puede encerrar en un CD de $18, que siempre encontrará la forma de circular, aunque sea entre virus y pantallazos azules. Lo curioso es que cuando hablas de Ares, nadie recuerda los virus, recuerda la risa con un fake, la complicidad en los cibercafés, la nostalgia limpia lo feo y deja lo brillante. Por eso se siente tan querido. Fue el telón de fondo de nuestra adolescencia. Esa vez que querías descargar a Shakira y resultaba un mix de un vallenato. En ese momento era terrible, pero ahora lo recuerdas con cariño. Más que un programa, fue un ritual colectivo. Recomendar, grabar CDs, pasar la USB en clase. Esa red social análoga alrededor de lo digital ya no existe. Hoy tenemos redes inmediatas, pero con Ares la conexión era más lenta y más profunda. Un archivo que podía transformarse en amistad, en identidad, en memoria imborrable. Ahora yo les pregunto, ¿será que Ares podría existir en la actualidad? La respuesta corta es que no. El mundo cambió, las disqueras ya entendieron cómo es el negocio y por eso ya no compiten contra la piratería, sino que se alían con Spotify y con Apple Music. El negocio ya no está en vender discos, ya pocas personas valoran el objeto musical. Ahora simplemente ellos venden accesos. Si hoy llegas a lanzar un Ares, apuesto dólares contra soles a que no durarías una semana. Ya la industria estaría encima tuyo, en tu cuello, ahí, presionando. Pero la esencia de Ares sigue viva en otra forma, en la cultura del compartir, los memes, los videos virales, los links de Drive que rodean en grupos de WhatsApp. Esa pulsión de compartir lo que nos gusta nunca se fue, solo cambió de plataforma. Desde la antropología digital, Ares literalmente fue un experimento de lo que hoy es Internet. Fue un espacio de circulación cultural donde las élites no intercedían. Es una prueba irrefutable de que la gente siempre va a buscar la manera de compartir lo que les guste y lo que amen. Más allá de usuarios y descargas, había aspectos técnicos y materiales que marcaron a Ares. Por ejemplo, muchos reportes de ISPs mostraban que durante las madrugadas el tráfico de Ares alcanzaba picos equivalentes al 40% del total de datos transferidos en una red local. Era un drenaje constante de ancho de banda que incluso obligó a algunos proveedores a limitar conexiones P2P. Y es que los archivos no eran pequeños. Una canción en MP3 podía pesar entre 3 a 5 megabytes. Una película completa en .avi podía llegar a pesar 700 megabytes. Y un programa de diseño, como el Sony Vegas, podía llegar a pesar 1 giga. Ahora, para darle contexto a la situación, los discos duros de esa época tenían un tamaño de 20 gigas, de 40 gigas. Y ahora, un computador que pueda llegarse a considerar bueno debe tener mínimo 1 tera. Uno que realmente sea operable, que sea digno de lo que usted quiera, debe ser de 2 teras. Entonces, un par de sesiones intensas en Ares podía llenar cualquier disco duro y doy fe de ello. Además, estaba la infraestructura física, la USB de 250 megabytes o 512 o media giga que se llenaban en minutos, los CDs vírgenes que se compraban por cajas de 50 unidades y las grabadoras externas que se volvían herramientas básicas en cibercafés y hogares. Ares generó una demanda enorme de soportes físicos para almacenar lo descargado. Un fin de semana con Ares era suficiente para que su computadora ya estuviera pidiendo clemencia. Y yo sé que la mesa de noche de más de una persona estaba llena de CDs mal enmarcados. Hoy si abres Ares parece una cápsula del tiempo. Su interfaz azul, un buscador viejo, salas de chat vacías, es casi poético. Como entrar a una discoteca abandonada donde todavía suenan ecos lejanos.
Es como caminar por un pueblo fantasma digital. Ves casas, pero no hay nadie adentro. Sin embargo, ese fantasma sigue rondando nuestra memoria, porque aunque Ares murió, la cultura que generó sigue viva. En nuestras playlists, en nuestra memoria, en nuestra identidad. Ares no avisó que iba a terminar, simplemente un día desapareció de nuestras vidas. A veces las mejores cosas terminan sin despedirse.